Detente. Lo que sea que estés haciendo ahora, solo detente por un instante. Lo que tengo para decirte hoy no es para todas las personas, ni para la multitud que busca entretenimiento. Este mensaje es un llamado directo para ti. Algo sucedió esta semana, y especialmente en las últimas horas, que aún no has logrado traducir en palabras. Hay un peso en tu pecho, un cansancio que no pertenece a tu cuerpo físico, sino a tu alma. Has sentido como si estuvieras cargando el mundo en tus hombros, trabajando más que cualquiera a tu alrededor, y aún así, las puertas que deberían abrirse siguen herméticamente cerradas. Hoy es sábado, y vine aquí para decirte que este día no es un día común. Este sábado marca un cambio de ciclo en tu historia personal. Ya no estás en el tiempo de la espera estéril, has entrado en el tiempo de la cosecha de lo que fue sembrado en lo invisible. Quédate conmigo, porque lo que vamos a construir aquí en los próximos pasos es un contrato de claridad para tu camino. Antes de que terminemos, vas a comprender los 3 pilares que sostienen este momento. Primero, vas a reconocer las señales que han aparecido en tu vida, que no son coincidencias, sino coordenadas de una ruta que está siendo corregida. Segundo, vas a identificar el patrón exacto que ha mantenido las cosas trabadas y entender por qué tu fuerza, aunque admirable, no era lo que faltaba para la apertura. Tercero, voy a pronunciar una declaración sobre tu elección que va a cambiar la manera en que te ves al despertar mañana. Es un camino de revelación, y el hecho de que hayas llegado hasta aquí significa que tu espíritu ya sabe que esta conversación es un parteaguas. Miremos tu realidad reciente. Has notado un agotamiento que no se va con el sueño. Es una fatiga del alma, una sensación de que diste tu mejor esfuerzo y que el mundo, o quizás el destino, no reconoció tu esfuerzo. Has tenido sueños vívidos, conversaciones que parecen más reales que tu vigilia, y momentos de silencio donde todo parece hacer eco de un llamado que aún no comprendes. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Más números han aparecido frente a ti en lugares inesperados, horas que se repiten, secuencias que insisten en capturar tu atención. Esto no es un error de percepción, es calibración. Tu frecuencia está siendo ajustada porque el entorno a tu alrededor ya no es compatible con la persona en la que te estás convirtiendo. Aquello que llamas desorden o cansancio es, en realidad, la resistencia que ocurre cuando un nuevo nivel de propósito intenta acomodarse en una estructura vieja. Sientes que, a pesar de todo, algo dentro de ti aún clama por una respuesta que nadie a tu alrededor puede dar. Las personas que amas no comprenden lo que estás viviendo, y por eso dejaste de intentar explicarlo. Aprendiste a cargar tus verdades en silencio, pero ese silencio comenzó a pesar como una armadura. Sábelo ahora. Ese peso es la señal de que estás siendo preparado para cargar una autoridad mayor. Si alguno de estos puntos tocó tu realidad,
si sentiste un alivio al escuchar a alguien finalmente describir lo que vives, marquemos ese reconocimiento. Tu intención al escribir estos números es un acto de alineamiento con la frecuencia de la abundancia y la conclusión de un ciclo de escasez. No es solo un número, es tu sí para el cambio que ya comenzó a operar. Escribe 888 y después de hacerlo, regresa inmediatamente conmigo, porque necesitamos profundizar en la causa de todo esto. Ahora que hiciste el registro de ese alineamiento, miremos lo que ha estado sucediendo en tus bastidores. El patrón que has vivido no es una falla de carácter ni una falta de merecimiento. Es un mecanismo de esfuerzo excesivo. Has pasado años de tu vida tratando de forzar puertas que para tu propia protección y para la magnitud de lo que está por venir, aún no debían haber sido abiertas. Operas bajo la convicción de que si no empujas, si no fuerzas, si no aseguras cada detalle con tus propias manos, nada sucederá. Y es exactamente esa postura la que ha impedido el flujo natural de tu cosecha. Has intentado cargar el peso de un edificio entero cuando tu misión actual es solo poner el primer ladrillo con paz. Esa necesidad de controlar el tiempo y el resultado es lo que agota tu energía vital, porque estás gastando tu fuerza en una lucha que ya no es tuya, contra obstáculos que ya fueron removidos de tu camino. Existe una diferencia abismal entre el esfuerzo y la permisión. Has sido un maestro del esfuerzo, pero un aprendiz de la permisión. El patrón aquí es el intento de construir un futuro usando las herramientas y el cansancio de tu pasado. Cuando fuerzas una puerta que no se abre, no estás siendo persistente, estás siendo un obstáculo para ti mismo, porque tu mente está tan enfocada en el pestillo que no has notado que la pared de al lado ya se derrumbó. Estás exhausto de golpear la misma madera sin ver que el camino se liberó en otra dirección. Ese es el diagnóstico de tu situación actual. Estás aplicando una fuerza hercúlea en un lugar donde la respuesta exige solo tu disposición. Para comprender el porqué de todo esto está sucediendo ahora, imagina una semilla lanzada en un suelo fértil. Cuando la semilla es enterrada, entra en un período de oscuridad total. Para el observador externo, que mira solo la superficie del campo, ese suelo parece vacío, estéril, abandonado. No hay señal de vida, no hay brotes, no hay progreso visible. La semilla, allá abajo, está pasando por una descomposición necesaria. La cáscara dura que la protegía necesita romperse. El núcleo necesita expandirse y las raíces necesitan buscar el nutriente en las profundidades antes de que algo pueda surgir sobre el nivel de la tierra. Estás exactamente en esa fase de la cosecha silenciosa. Tu mundo exterior puede parecer detenido o incluso estancado, pero tu suelo interno está en una actividad frenética de expansión. No estás siendo descuidado, estás siendo estructurado. La oscuridad que sientes no es el fin de tu luz. Es la cámara de germinación donde tu propósito está creando raíces lo suficientemente profundas para sostener el tamaño de lo que pediste. Muchos se rinden exactamente en este punto, porque la falta de resultados inmediatos es interpretada como una señal de error. Pero la naturaleza no tiene prisa, y la semilla no le pregunta al sol por qué tarda en aparecer. Ella solo cumple su proceso de expansión en la oscuridad. Si intentas apresurar el brote, debilitas la planta. Si intentas arrancar la cáscara antes de tiempo, interrumpes el diseño que fue establecido desde el inicio. Tu vida actual es ese campo, aparentemente silencioso, pero hirviente de movimiento subterráneo. Todo lo que has vivido, cada dolor, cada espera, cada momento de frustración ha sido el nutriente que garantiza que tu florecimiento no sea solo hermoso, sino inquebrantable. Si algo dentro de ti acaba de conectarse con esta imagen, si la metáfora de la cosecha silenciosa trajo una paz
que no sentías desde hace mucho tiempo, quiero que fijes este momento. Esa frase es tu declaración de que dejaste de luchar contra el proceso y comenzaste a confiar en la semilla que fue plantada en ti. El acto de escribir esto es tu sello personal, marcando que el tiempo de la ansiedad terminó y el tiempo de la germinación comenzó. Escribe, estoy listo, y enseguida trae tu atención de vuelta a mí, porque necesitamos ahora aprender a descansar en la providencia. La solución para tu agotamiento no es más trabajo, es el retorno al descanso, no el descanso del ocio, sino el descanso del vigilante que sabe que la semilla crece sola. Necesitas aprender a soltar las manos de la manija de la puerta que no se abre. La verdadera maestría de la vida no está en mover montañas con las propias manos, sino en saber identificar qué montaña ya fue movida por un poder mayor y solo caminar por el valle que se abrió. Cuando asumes esa postura de retorno, dejas de intentar anticipar el futuro con tu ansiedad. Empiezas a entender que ser un elegido o estar en un ciclo de elección no significa tener una vida sin desafíos, sino tener la certeza inquebrantable de que cada desafío es una invitación a recogerte y permitir que tu interior trabaje. Tu única tarea a partir de este sábado es mantener el suelo de tu espíritu limpio, sin la basura de la preocupación y sin la maleza de la duda. Deja que la providencia cuide el crecimiento. Tú eres el jardinero, no el creador de la semilla. Tu papel es cuidar tu integridad, cuidar tu voz, cuidar tu paz y dejar que el tiempo del destino ejecute la apertura de lo que fue preparado para ti. No forces la puerta. La puerta, en el tiempo correcto, será solo el camino por el que pasarás, sin esfuerzo, sin lucha y sin el peso que cargas hoy. Existe un gesto que muchos ignoran por creer que es solo un detalle, pero para nosotros, aquí en este espacio, tiene un significado mucho más profundo. Cuando presionas el botón de like, no estás dando un número para una métrica fría. Estás ofreciendo tu amén sin palabras. Es una concordancia silenciosa, un reconocimiento de que lo que se dijo aquí no es una sugerencia, sino un recordatorio de aquello que tu alma ya sabía que era verdad. Cada vez que haces eso, firmas debajo de lo que tu espíritu ya declaró, y ese gesto de concordancia es lo que sella tu participación en este viaje. Es tu sí, ofrecido en silencio, para que el flujo de esta revelación pueda continuar nutriendo a quien esté listo para recibirla. Respira hondo ahora, porque quiero que traigas a la mente a alguien que necesita desesperadamente escuchar lo que acabamos de tratar. Existe una persona en tu círculo, quizás alguien de tu familia o un amigo cercano, que ha estado trabajando exhaustivamente, cargando un peso que nadie más ve. Es alguien que ha sido fiel, que ha hecho su parte en silencio, pero que ahora se siente al borde del agotamiento, mirando puertas que se niegan a abrirse. Sabes exactamente quién es esa persona. Mientras yo hablaba, su rostro apareció en tu mente, no por casualidad, sino por un encargo. Esa persona está viviendo lo que viviste hasta hace poco. La confusión de creer que el esfuerzo es el único camino hacia el resultado. Envía este mensaje a ella, no como un consejo, sino como una entrega. Entrégale el consuelo que acabas de recibir. Sé el mensajero que trae la paz que ella creía haber perdido. Aquel que trabaja en silencio merece ser recordado de que no está olvidado. Ahora, antes de que avancemos hacia el cierre de esta nuestra conexión, necesito que tomes un último respiro y prepares tu corazón para la declaración final. Esta es la semilla que debe ser plantada en el suelo de tu nueva fase. No lo hagas como quien tiene dudas o como quien espera una confirmación externa. Escribe como alguien que, después de haber comprendido el proceso de germinación y el tiempo de la cosecha, finalmente asume su lugar. Escribe con calma, sintiendo cada letra,
permitiendo que tu dedo sea el instrumento que graba esta verdad en tu conciencia. Soy el elegido. A partir de este momento, esa identidad se convierte en tu escudo contra la ansiedad que intentó robarte el sueño durante tantos meses. Tú eres el elegido. Tú eres el que fue separado para atravesar el desierto y salir de él no solo transformado, sino rebosante. Tú eres el que fue preparado en la oscuridad para brillar con una luz que no necesita esfuerzo para ser vista. Tú eres el que fue comisionado a vivir bajo la égida de la providencia, donde la lucha da lugar al alineamiento y la ansiedad da lugar a la autoridad. Tú eres el que fue enviado para cargar este mensaje, no solo con palabras, sino con la vida que comenzarás a vivir a partir de este sábado. Tú eres comprometido. Tú eres comisionado. Tú eres enviado. En este exacto instante, en todos los rincones del mundo, existe una red invisible de personas que, al igual que tú, están pasando por este mismo proceso de reconocimiento y despertar. No estás enfrentando este período de transición por tu cuenta, y la soledad que sentiste no era abandono. Era solo el distanciamiento necesario para que pudieras escuchar tu propia voz interna sin el ruido del mundo. Lo que estamos viviendo aquí no se anuncia con pompa, no se sostiene en aplausos humanos y no necesita validación externa para ser real. Es algo que sucede en lo íntimo, en lo secreto, donde las semillas más preciosas son generadas. A partir de hoy, ya no caminas como quien busca, sino como quien reconoce lo que ya fue por decreto entregado. Siente cómo el silencio que sigue a estas verdades no es un vacío, sino una presencia que se acomoda exactamente donde tu agitación solía residir. Pasaste demasiado tiempo tratando de llenar tu espacio con el ruido de expectativas que no eran tuyas, con la prisa de quien teme que el tiempo esté corriendo contra su destino. Pero entiende, este sábado no es solo un día en el calendario, es el hito divisorio entre la estación de la cosecha que intentabas forzar y la estación de la germinación que sucede en la quietud de tu propio ser. Sentiste el agotamiento que no venía del trabajo físico, sino del esfuerzo de intentar sostener una estructura que no tenía cimientos en tu verdad interior. Cuando hablamos sobre números recurrentes, cuando mencionamos aquellos momentos en que la realidad parece vibrar en una frecuencia diferente, estamos hablando sobre la calibración de tu sistema de percepción. El acto de registrar esos 3 dígitos es la firma de tu conciencia en un pacto de alineamiento con lo que está por venir. Es la confirmación física de que tu alma reconoce que la abundancia no es algo que persigues, sino algo que autorizas a entrar mediante el alineamiento de tu postura. El patrón que te trajo hasta aquí se basó en la idea equivocada de que la puerta necesita ser derribada para que la bendición sea accesada. Observaste por años personas que parecían tener el camino facilitado, mientras tú necesitabas luchar por cada migaja de reconocimiento, por cada pequeña victoria que pronto era reemplazada por un nuevo desafío. Ese diagnóstico, por más doloroso que haya sido, revela una verdad simple. Estabas aplicando tu fuerza en el lugar equivocado. Estabas intentando empujar la puerta de un futuro que aún necesitaba ser moldeado por dentro, en la fragua de tu propia identidad. No era falta de capacidad, era, de hecho, una fidelidad excesiva a un modelo de vida que ya no servía a tu propósito actual. El agotamiento que experimentaste fue la señal clara de que tu espíritu estaba tratando de advertirte que estabas fuera de sincronía con tu propio tiempo de maduración. Imagina por un momento la semilla que cae en el suelo fértil. En los primeros meses nada es visible. El agricultor, si fuera ansioso, podría pensar que la tierra está muerta o que la semilla se perdió. Pero
debajo de la superficie, una transformación violenta y necesaria está ocurriendo. Raíces están siendo lanzadas en la oscuridad, buscando la humedad que sostiene la vida, construyendo la base que permitirá que, cuando el tallo finalmente rompa la tierra, no sea derribado por el primer viento fuerte. Tú has sido esa semilla. Tu aparente estancamiento no era fracaso, era el período de enraizamiento, era el tiempo en que estabas siendo preparado para soportar el peso de la cosecha que tu destino exige. Muchos a tu alrededor querían ver el fruto antes de ver el esfuerzo, pero la providencia, que es sabia, te mantuvo en la oscuridad para que tu carácter pudiera volverse inquebrantable. No es una pregunta, no es un pedido, es una declaración de disposición para la fase que se inicia, el sello que pones sobre lo que fue comprendido ahora. Escribe esas palabras y siente cómo se convierten en el ancla que sujeta tu corazón en el momento presente, evitando que la ansiedad lleve tu mente de vuelta a las sombras que ya superaste. Ahora, el llamado es al retorno. La solución no reside en estrategias deslumbrantes o en una búsqueda incansable de más conocimiento. La solución reside en dejar de luchar contra la corriente. Es un retorno a la simplicidad del ser. Es el momento de soltar el remo y permitir que la marea de la providencia lleve tu embarcación al lugar donde siempre debió haber estado. Cuando dejas de forzar, la claridad llega. Cuando relajas tu necesidad de control, la intuición comienza a susurrar los próximos pasos, no como órdenes de mando, sino como invitaciones suaves que aceptas con alegría. Ya no necesitas cargar el mundo en tus hombros, porque el mundo ya tiene su propio sustento. Fuiste llamado a ser un canal, no la fuente. Y al aceptar ese papel, la ligereza regresa a tus días y la paz pasa a ser tu compañera constante, incluso cuando el mundo a tu alrededor parece confuso. Recuerda que cada momento de dolor fue una lección de desapego. Cada decepción sirvió para que pudieras limpiar el terreno donde tu nueva vida será construida. No mires atrás con lamento por lo que se perdió, pues aquello que se fue no tenía espacio para crecer en la dimensión que habitas ahora. Aquellas relaciones que se distanciaron, aquellos proyectos que naufragaron, fueron cortes necesarios hechos por un jardinero que sabe exactamente lo que necesita ser podado para que el árbol florezca con la plenitud que le está destinada. Estás apenas comenzando a ver la cosecha y lo que está por venir es infinitamente mayor que aquello que juzgaste haber perdido. Si lo que conversamos aquí hoy tocó tu alma y confirmó lo que tú, en el silencio de tu madrugada, ya sentías que era verdad, permite que tu gesto de dar like a este mensaje sea tu amén sin palabras. No lo hagas por norma, sino como un sello de concordancia espiritual, una forma de decir que lo que fue nombrado aquí es reconocido y aceptado por tu propia autoridad interna. Ese gesto es el eco de tu voz en la vastedad de tu camino. Existe una persona en tu vida, alguien que conoces bien, que ha atravesado un desierto muy similar al tuyo. Alguien que mantiene una sonrisa en el rostro mientras por dentro está exhausta de tanto cargar expectativas que no le pertenecen. Alguien que trabaja con una diligencia silenciosa, esperando un reconocimiento que insiste en no llegar. Esa persona, cuyo rostro surgió en tu mente mientras yo hablaba, necesita este mensaje de confirmación. Ella necesita saber que su tiempo no fue desperdiciado y que su cosecha está, de hecho, acercándose. Envía este contenido a ella. No lo hagas como quien recomienda algo común, sino como quien entrega una llave. Sé el instrumento que trae la paz necesaria para que ella continúe su camino con la confianza renovada. Tienes la oportunidad de ser el eslabón que conecta a esa persona con la verdad, que la liberará de sus propias ataduras.
La quietud que sientes ahora no es un vacío, sino la sala de espera de tu destino. ¿Te has preguntado por qué, incluso después de tanto esfuerzo, el horizonte parece aún estar a una distancia inalcanzable? La verdad es que la cosecha silenciosa no se hace con ruido de máquinas, sino con la maduración que ocurre bajo la tierra, lejos de los ojos de los hombres. Existe una ley invisible que rige el tiempo de cada semilla, y tú estás viviendo el periodo exacto en que la raíz se profundiza para que, cuando la estructura suba, sea inquebrantable. Lo que llamas espera es, en realidad, la construcción de tu capacidad de sostener lo que está por llegar. Muchos quieren el fruto, pero pocos están dispuestos a permitir que la raíz se fortalezca en la oscuridad. Quizás has notado que ciertas conversaciones, que antes eran placenteras, hoy se sienten rasposas, como si estuvieran en una frecuencia que ya no sintoniza con la tuya. No te extrañe. Esa es la firma de tu cambio de vibración. No te has vuelto alguien distante, te has vuelto alguien más selectivo con lo que alimenta tu alma. Lo innecesario debe retirarse para que lo esencial pueda ocupar su lugar. Este movimiento es natural, es cíclico, y sobre todo, es necesario para la expansión que se avecina este sábado. Antes de que avancemos hacia lo que aún está oculto, quiero que te concentres en lo que tu espíritu está reconociendo ahora mismo. Al escribir estas 3 palabras, no solo estás confirmando lo que escuchaste, sino que estás declarando ante tu propia conciencia que tu tiempo de preparación ha llegado a su fin. Escríbelas, firme y con intención, y luego regresa a mí. El patrón que operaste durante años, tratando de abrir puertas que estaban trabadas por protección, hoy pierde su fuerza. Percibes, finalmente, que la insistencia no era virtud, sino miedo a que nada sucediera si no forzabas el movimiento. Pero la vida, en su sabiduría, sabe que existen estaciones de reposo que son tan vitales como las estaciones de cosecha. Estás saliendo de la fase del esfuerzo solitario hacia la fase de la cooperación con lo invisible. A partir de ahora, lo que buscas comenzará a buscarte a ti. No porque te hayas vuelto más capaz, sino porque te has vuelto más receptivo. La claridad llega cuando el polvo de tu ansiedad se asienta y logras ver el camino que siempre estuvo frente a ti, solo oculto por el exceso de preocupación. Siente el peso saliendo de tus hombros, la respiración volviéndose más profunda y la certeza, esa vieja amiga que casi habías olvidado, regresando al centro de tu ser. No eres un vagabundo perdido. Eres alguien que camina con paso firme hacia el lugar que ya te pertenece por derecho. Cada señal que encontraste, cada número, cada sueño, cada momento de desorientación, fue solo una brújula ajustando la dirección hacia este instante exacto, donde tu yo pasado se encuentra con tu yo futuro en una unidad inquebrantable. Siente cómo el aire a tu alrededor parece más denso de promesas ahora que reconociste tu propia posición. Si hubo un tiempo en que creíste que tu valor se medía por el volumen de trabajo que entregabas al mundo, debes saber que esa medida nunca fue real. Fuiste llamado para ser, no para agotarte. Y si algo en este mensaje tocó la cuerda más sensible de tu ser, si lo que hoy conversamos sobre la cosecha silenciosa y la interrupción de los viejos ciclos sonó como una verdad que ya llevabas en el pecho, deja que tu me gusta sea tu amén sin palabras. No es un gesto para el público, es solo tu sello silencioso, un consentimiento que vibra en la misma frecuencia que tu alma. Hay alguien ahora, justo en este instante, cuyo rostro apareció en tu mente. Piensa en esa persona que vive con un agotamiento que no cesa, alguien que trabaja día tras día en un silencio absoluto, manteniendo la postura de quien carga el mundo en los hombros sin jamás pedir ayuda a nadie. Esa persona está esperando una señal, una confirmación de que su esfuerzo no es en vano.
envíale este mensaje, no como un consejo, no como una sugerencia, sino como la entrega de una llave que necesita para abrir la puerta de su propio descanso. Lo que recibiste gratuitamente, ahora lo entregas como un acto de cuidado, como alguien que sabe exactamente el peso que la otra persona está cargando. Antes de despedirnos, es imperativo que reafirmes tu identidad frente a lo que fue revelado. No lo hagas por impulso, sino por convicción profunda. Escribe la frase "Yo soy el elegido" en los comentarios abajo. Deja que esas palabras sean el punto cero de una nueva cuenta, el punto de inflexión donde el pasado pierde autoridad sobre tu futuro y tu elección se convierte en tu realidad innegociable. Escríbelo con calma, sintiendo la fuerza de cada letra, permitiendo que tu intención se grabe en lo que está por venir. Tú eres comprometido, tú eres comisionado, tú eres enviado. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Self-Soul lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.